tratado limitaba el tonelaje y el armamento de los buques de guerra. Japón firmó. Japón
¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Eh, a ver, no sé si ya tengo el anfitrionaje. Eh, no, me parece que aún no tengo el anfitrión. Sí, por ahí me... ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos. Bueno, a ver, vamos a darle un minutito mientras que me van dando el anfitrionaje. Mientras tanto, voy a ir dejando acá todo el material listo a la mano y vamos iniciando, ¿está bien?
A ver, creo que ya estamos la gran mayoría. Sí, creo que ya estamos la gran mayoría. Bueno, vamos dando inicio. Ya tengo aquí todo el material a la mano, la verdad. Así que vamos ya iniciando con nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches con Edgar. Buenas noches. Buenas noches. Está también por aquí Javier, John, Liliana, Wilmer. eh, Está también Dajeli, Diana, Diana Gachay, Frank. Está también Luz Marina. ¿Qué tal? Buenas noches. Paul. Victoria, ¿qué tal? Bueno, por ahí hay alguien que está con su nombre de iPhone. Sí, les pediría por favor puedan colocar sus datos para poder interactuar y llamarles por su nombre, ¿no? Hola Jorge, Karim, también buenas noches, Cledi, está también María, Sandra, Katy, María Esther, Fernando Pedro, Ruth, Ralph, Rosario, Yasmín, sí, Yasmín, Yesenia, Sheila, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Es para mí un gusto volvernos a reencontrar en esta fecha, ya casi, ¿después de cuánto? Un mes, me parece sí, ¿no? Un mes. Bueno, ¿qué verán conmigo? Vamos a ver el tema de Nick 27, verán también conmigo la próxima semana Nick 28 y creo que de ahí ya retorno en julio, retorno en julio. Luego tendrán NIF 3 con Nail, si no me equivoco, por ahí estuve viendo un poquito la programación el día de mañana. Y NIF 3 creo, o NIF 3 o NIF 10 creo que tienen, luego más adelante creo que tienen con Jairo, me parece, NIF 10. Este, bueno, estos temas básicamente están relacionados al módulo de grupos económicos y a todas las normas que se les conoce también como el perímetro de consolidación. Todas aquellas normas que están alrededor de la NIF 3 se les conoce también como NIF 3, NIF 10 se les conoce como el perímetro de la consolidación. Está bien. Les soy bastante sincero, hay algunas normas que sí son extensas, son muy extensas, por ejemplo la NIF 3, la NIF 10, son normas extensas, hay que leerlas con un poquito de calma. No hay que tenerles miedo, la verdad tampoco, no están, digamos, en un lenguaje difícil de entender, así que no, para nada, en lo absoluto. La NIC 27 sí es una norma pequeñita, cortita, la verdad no es muy extensa, es una norma relativamente corta, en realidad tiene solamente 5 páginas. Si las voy a compartir por aquí la pantalla. Como ustedes pueden apreciar, en realidad esta es una norma que solamente tiene 5 páginas, 5 páginas. Y si le quitamos la última página, que es la de la vigencia, creo, nos vamos a quedar solamente con 4, ¿no? Bueno, 4 páginas y media, ¿no? Aunque creo que este último, no, pues mire, imagínense, si le quitamos la fecha de vigencia, esto es de la fecha de vigencia y transición, ya nos quitamos ¿cuánto? 2 páginas. O sea, en realidad esta norma solamente tiene 3 páginas. Tiene 3 páginas. Es una norma muy cortita, muy pequeñita, eh, una hoja y media. Una lectura de cuánto podría ser, de repente media hora, este, tal vez 20 minutos, poquito más, de repente con calma, pero nuevamente, ¿no? No es una norma para nada extensa, es la verdad bastante cortita, pero sí deja espacio para conversar. Hay muchos por ahí párrafos, algunos aspectos de la norma que sí deja buen espacio para conversar. Probablemente terminemos un poquito antes la sesión, antes de las 10, les soy sincero, en realidad no es una norma muy extensa, yo creo que 2 horas o 2 horas y media es un buen tiempo para ver en extenso esta norma con casuística, con ejemplos, vamos a revisar por ahí estados financieros,
este, requerimientos de revelación, básicamente que trata la norma, ¿no? También cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esta norma. Eso básicamente vamos a tratar de verlo en, yo creo que 2 horas y media, 2 horas 40 minutos, tal vez. Este, porque nuevamente, ¿no? Nuevamente es una norma, la verdad, bastante cortita. En NIC 28 sí, sí, sí nos vamos a explayar un poco más, sí es una norma un poco más extensa y por ahí vamos a terminar viendo el método de la participación, que en realidad no es un método tampoco difícil. A- Algunos colegas le tienen miedo al método de la participación, pero en realidad digamos, numéricamente es relativamente fácil, ¿no? Lo que sí es un acápite muy relevante en la NIC 28 es qué pasa cuando hay esos movimientos de arriba hacia abajo en el tema de las inversiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas inversiones empiezan a moverse, ¿no? Pasan de repente de ser un instrumento financiero a pasar a, a una asociada, o luego pasan de repente al control, a una subsidiaria. ¿Qué pasa cuando hay esos movimientos hacia abajo? Eso la verdad no está muy regulado en la normativa y por ahí hay algunas características principales. Ahí sí vamos a ver un casito integral de cómo vamos a ir contabilizando esos movimientos, ¿ya? Eso sí, más o menos nos va a tomar un buen tiempo de la sesión de la próxima semana. Yo creería que algo de 1 hora y media. Y luego, bueno, ya verán con Nail y con Jairo el tema de NIF 3 y NIF 10, ¿no? En realidad, este curso yo debería haber iniciado con NIF 10 porque es en esa norma en donde se define básicamente las consideraciones de control. Hubo un cambio importante en la norma eh, y hace más de 10 años, en donde básicamente ahora lo que predomina es qué tanto yo controlo, cuál es mi ánimo hacia esa inversión, ¿no? ¿Qué tanto yo controlo sobre eso? ¿Ejerzo solamente un poder o ejerzo control? Entonces, todas esas consideraciones y todo lo que tenemos que evaluar está en extenso en la NIF número 10. Y luego, bueno, ya tenemos la NIF número 3 que básicamente nos habla todo lo relacionado a los estados financieros cuando hay una combinación de negocios, que el tema de consolidados. Así que son temas, sí, la NIF 3 y la NIF 3 como tal sí es una norma compleja, porque como ustedes verán, pues una combinación de negocios es una actividad compleja, no es algo sencillo, detrás de ello eh, hay temas de valorizaciones, hay temas de un PPA, hay temas de due diligence. En compañías o cuando son inversiones muy importantes, si tú quieres adquirir un negocio, yo he tenido casos en donde inclusive he visto que para la adquisición de un negocio hacen hasta 3 due diligence. Es decir, le piden a 3 firmas distintas, a 3 de las 4. Yo tenía un caso en donde le piden el due diligence financiero a 3 de las 4 firmas principales, hacer el due diligence, ¿no? Para que vean ustedes la magnitud, la relevancia la importancia para un inversor antes de hacer la adquisición de un negocio, ¿no? Y esto pues toma tiempo, tiene muchas etapas, hay muchos profesionales involucrados detrás de ello. No solamente son los temas financieros, son los temas legales, son los temas contractuales, son los temas societarios, en fin, una serie de aristas que hace que evidentemente una combinación de negocios sea un tema ya de por sí complejo, complejo. Y bueno, en la NIF 10 vamos a ver bueno, digo, verán, ¿no? Verán, porque en realidad no lo van a ver conmigo, pero verán ya todo lo relacionado a la definición de control. Eh, sí me gustaría, antes de ingresar a la NIF 27, como aún no han llevado su curso de NIF 10, sí me gustaría ver con ustedes aquí un pequeño cuadro. Denme un minuto, por favor, porque esto creo que sí, no había. Esta barra de control en la parte superior es estresante, porque esto sí me gustaría poder ver.
con ustedes para que grafiquemos un poco en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y todo lo que, a ver, me parece que está aquí. Sí, aquí está. Ya, aquí está. Muy bien. Entonces, antes de ingresar de lleno, antes de ingresar por favor, me confirman si se aprecia bien la pantalla, por favor me avisan. Ustedes me avisan si se aprecia bien la pantalla. Estoy presentando el Excel. Sí, profesor, se Ya, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, primero, antes que nada, vamos a hablar de los tipos de inversiones. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de inversiones en acciones? Y las vamos a ir contextualizando antes de cualquier cosa. Y mucho de ello va a venir derivado de cuál es el ánimo que tengo yo hacia esa inversión. Mientras más control ejerza sobre una inversión, va a cambiar la normativa contable a la cual yo voy a tener que aplicar. Y en la base más, en la parte más baja, digamos, en aquellos instrumentos en donde yo no ejerzo, la verdad, ningún tipo de control, no tengo ni poder ni control, podríamos decir que en la NI 28 ahí hay un umbral cuantitativo para decirnos más o menos, oye, a partir de este porcentaje que hay una influencia significativa, está bien, pero ese factor cualitativo, perdón, ese factor cuantitativo es solamente es un indicador, porque nuevamente lo que aquí pesa o lo que va a definir qué norma yo tengo que aplicar o dentro del alcance de qué norma voy a estar, va a depender mucho del control, de la definición de control. Y esa definición de control está en extensa en la NIF número 10. ¿Ok? Que eso ya lo verá más adelante, me parece, con Jairo. Ok, pero se los comento para que ustedes vean, digamos, dónde estamos y hacia dónde van a ir. Ok, entonces, en aquellas inversiones en donde yo no ejerzo ningún tipo de poder y tampoco tengo mucho menos control sobre ellas, ¿verdad? Vamos a tenerlas aquí en esta categoría como un instrumento financiero, ¿verdad? Es decir, yo voy y compro el 5% de acciones de una compañía, voy y compro, adquiero el 10%, el 15%, el 6%, el 3% de otra compañía, ¿verdad? Una compañía va y adquiere ese porcentaje, ¿no? Yo no ejerzo ningún tipo de control, ningún tipo de poder sobre esa compañía. Entonces, ¿dónde están? En qué categoría están? Dentro de los instrumentos financieros. ¿Dentro del alcance de qué norma estamos? Básicamente de la NIF número 9, ¿no? Número 9. Y empiezo a aplicar NIF 7 y NIF 39, todos los requerimientos de instrumentos financieros. Y aquí básicamente uno puede elegir, ¿no? Uno puede tener, muy bien, la norma en principio nos dice que estos instrumentos financieros que para la contraparte son instrumentos de patrimonio, ¿sí? Me siguen, por favor, ¿verdad? Para mí son instrumento financiero, ¿verdad? Son instrumentos de financiero, pero para la contraparte es un instrumento de patrimonio. Todavía no son instrumentos de deuda, sino son un instrumento de patrimonio. Entonces, lo que nos dice a nosotros la NIF 9, que en estos casos, ¿cómo se tienen que medir ese tipo de inversiones? Aún no llevan el módulo NIF 9, me parece que lo tienen después de este módulo, después del módulo de grupos económicos. Entonces, esto ya lo verán más adelante, como Armando creo que les va a dictar ese módulo. Eso ya lo verán con él más en extenso, ¿ok? Pero en principio te dice que este tipo de instrumentos financieros, que para la contrapartida es un instrumento de patrimonio, se miden al valor razonable. En principio se miden
a valor razonable. Pero la norma, la NIF 9, te da una excepción. Te dice, ok, también puedes llevarlos a ORI con cambios en resultados, ¿verdad? Ese valor razonable, tú lo puedes llevar, ese valor razonable, tú lo puedes llevar con cambios en resultados o con cambios en ORI, en otros resultados integrales, ¿verdad? En patrimonio. Lo que debemos de tener en cuenta, básicamente, esta es una opción, es una opción que yo la ejerzo en el reconocimiento inicial, en el reconocimiento inicial, más adelante yo ya no la puedo hacer, ya no puedo hacer eso. Eso es, esto es, y además de ello, si yo opto por llevar esos efectos del valor razonable con cambios en ORI, ¿está bien? Eh, Tengamos en cuenta, la norma nos dice que esta elección es irrevocable. ¿Está bien? Es irrevocable. Es decir, estos efectos siempre se van a mantener allí y se van a quedar allí, inclusive hasta la disposición de la inversión, ¿ok? Cuyo efecto va a ir después contra resultados acumulados. ¿Está bien? Es irrevocable. Otra consideración también que nos dice la NIF 9 es que está afectos también a pruebas de deterioro. Si yo opto por medir estos con cambios en otros resultados integrales, si están afectos a pruebas de deterioro, ¿está bien? Y aquí yo sí reconozco los dividendos. Los dividendos. ¿Ok? Entonces, este es un tema muy importante. Por acá yo ya lo tenía, creo, mejor. Ahí se aprecia un poquito mejor. ¿Está bien? Entonces, las inversiones en principio se miden al valor razonable. La norma te dice, en principio, a resultados, ¿ok? Pero te da la opción. En otros resultados integrales, en ORI, esto es una opción de política irrevocable. Hay que tener en consideración que si yo opto por esta política, tengo que hacer pruebas de deterioro a estas inversiones todos los años. Eh, Todos los efectos van a ORI, todo va a ORI. Aquí ya nada pasa por resultado y solamente los dividendos se reconocen en resultados. ¿Ok? Eso es, digamos, de manera general, ya lo verán más a detalle en su módulo de instrumentos financieros. Y luego vamos a tener los otros tipos de inversiones, aquellos en donde yo ejerzo un poder, pero no controlo. ¿Qué tipo de inversiones son esas? Son las famosas influencias significativas, aquellas inversiones en donde yo tengo una influencia significativa. ¿Ok? O también conocidas como las asociadas. ¿Qué normas van a estar básicamente dentro del alcance de estas inversiones en donde yo tengo una influencia significativa? O sea, la NIC 27 y la NIC número 28. Ambas las verán conmigo. Luego tenemos otro tipo de inversiones en donde hay un control conjunto. ¿Ok? En donde hay un control conjunto. Que este módulo, bueno, me parece que esto sí, no sé si lo verán con Jairo, no recuerdo muy bien, pero también lo van a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, básicamente una característica principal es que aquí hay dos, ¿verdad? Dos, se necesita necesariamente de dos participantes del control conjunto para tomar las decisiones relevantes. ¿Ok? Dos o más. ¿Qué pasaría si fuera solo uno, el que toma las decisiones relevantes? ¿A dónde iríamos? Control, ¿no? Lo vamos arriba, escalamos un poco más en en nuestra escalera, ¿no? De, de influencia, de control. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la característica principal de un control conjunto. También para la toma de las decisiones importantes, tienen que ponerse de acuerdo siempre dos o más. Eso es una característica principal. Porque si fuera solamente uno el que toma las decisiones importantes, bueno, pues es control, ¿no? O sea, uno controla. Entonces, estamos ya dentro del alcance de la otra norma. Entonces, ¿qué normas están dentro están dentro del alcance de las empresas que, que terminan siendo control conjunto? Bueno, básicamente la norma principal es la NIF 11,
y también hace guiños a la NIC número 27 y NIC 28 por el método de la participación. Ya lo verán, lo van a ir viendo, todo esto ustedes lo van a ver bastante detalle en sus siguientes sesiones. Este es solamente un pequeño paraguas para que ustedes se ubiquen en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, en aquellas inversiones en donde yo ejerzo el control. ¿Qué es control? ¿Cuál es la definición de control? ¿Cuáles son las características? Todo eso está en extenso en la NIF número 10, que básicamente aquí la dinámica funciona de la siguiente manera. Imaginemos pues que yo determino que tengo control, o sea, analizo primero la inversión bajo NIF 10, la analizo bajo las consideraciones de la NIF 10, digo, oye, mira, yo en realidad ejerzo control. Lo que tengo que hacer es, ok, me detengo un momento, dejo de aplicar NIF 10 y me voy a la NIF número 3, ok, para la combinación de negocio. Termino de aplicar la NIF número 10 y regreso a la NIF número 10 para ver mi estado financiero consolidado. ¿Y por qué es importante la NIF número 3? Porque básicamente con ella va a aparecer el famoso fondo de comercio, o también conocido como Goodwill, ¿no? O también conocido como plusvalía. En los libros españoles, en los webinars españoles, literatura española o documentos españoles, normalmente ellos le denominan el fondo de comercio. ¿Sabe? Entonces, pero básicamente es el goodwill o la plusvalía. Y bueno, vas acá a determinar el goodwill o el badwill, ¿no? Básicamente, ¿no? Las compras en condiciones muy ventajosas, le llama la norma. Está bien, entonces básicamente este es la famosa NIF 10 y todas las normas del perímetro de consolidación. A todas las normas que están alrededor de la NIF 10 también se les conoce como el perímetro de consolidación. Hasta este punto, ¿está claro? He querido hacer pequeño, una pequeña introducción a lo que van a ver de aquí en adelante. Pero básicamente conmigo solamente veremos NIC 27 y NIC 28. ¿Saben? Que como ven, aparece en cada una de estas normas. Lo tenemos aquí cuando hay control, lo tenemos aquí cuando hay control conjunto y lo tenemos principalmente cuando tenemos aquí influencias significativas entre asociadas. Y entonces, como ven, si bien la NIC 27 es una norma pequeñita, cortita, pero tiene mucha relación con todas las otras normas de grupos económicos. Entonces, hasta este punto, ¿está claro? Sí, por favor, está claro. Continuamos. Sí, Muy profesor. bien. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Continuamos entonces. Continuamos. Visto esto, entonces vamos a pasar ya. Déjeme por aquí borrar esto y esto. Y vamos a guardar, porque esto en realidad es mi material de NIC 28. Todo esto lo que vamos a ver la próxima semana en adelante, que también mucho. Por acá están todos los casitos que vamos a ver. Aquí esto sí es un poquito más extenso que lo del día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, pasamos de lleno a la NIC número 27. Y antes de entrar a ver el objetivo, el alcance de esta norma, sí quería ver con ustedes un poquito de historia, ¿no? Básicamente cómo ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo esta norma, porque han habido hitos importantes en donde básicamente, déjeme por favor aquí, esto un poquito más grandecito, ahí está. Ok, entonces, por favor, ¿me confirman si se aprecia bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí se ve, profesor. Ya, muy bien, muchísimas Profesor, gracias. Sí, buenas noches. Disculpe, sí, profesor, una cuéntame, consulta. Lucero. Sí, En realidad es sobre el tema que vamos a ver hoy. Teníamos planificado una clase para el día viernes. Yo tenía entendido que el viernes comenzábamos con el módulo 6, pero se postergó para este sábado.
No sé si con usted era la primera clase, porque ese es el orden que está en el temario, ¿no? O de repente me estoy Mm, equivocando ahí los compañeros. Lucero, a ver, yo en el temario que yo tengo inicio yo con módulos económicos. No sé si ustedes tengan otro cronograma, a ver, si igual me confirman, ¿ah? Pero yo, si gustan, les puedo mostrar aquí la malla que tengo. A ver, de repente los Y compañeros saben algo al respecto porque tenía entendido porque yo que ya aquí, habíamos terminado de ver el módulo 6, perdón, el módulo 5, y que el viernes iniciaba el módulo 6. bueno, acá yo tengo, miren, empiezan conmigo, ¿ah? ¿Sí se ve? ¿Se ve? ¿No? Acá está NIC 27, ¿no? Sesión 29, 8 de junio, lunes. Ah, Este, ok, entonces la sesión 28 es la que se postergó, ¿no? Con el profesor claro, pero Jimmy. ese es NIF 15, me parece, ¿no? Eso ya tendrían Ah, que es que eran coordinar. 3 sesiones. Ah, ok, Sí, ya, bueno, acá ahora yo sí tengo tres, entiendo. ¿no? Yo tengo acá tres. Sí, ok, entonces está todo claro, profesor. Gracias. Ya, muy bien. No se preocupen, no, no, no. Igual, cualquier duda, consulta, por favor, con confianza, ¿no? Entonces, básicamente, luego ya verán, la siguiente sesión ya verán NIF 10 me parece con Nail. ¿Está Nail? Sí, con Nail. NIF 10, dos sesiones. NIF 28 nuevamente conmigo la próxima semana, su humilde servidor. NIC 28, y luego NIC 24 con Nail, y combinaciones de negocio que tienen con Jairo, ¿no? Ahí está NIF 3, NIF 11 y NIF 2. Bastante completo, tienen bastantes horas, miren, ¿ah? O sea, nada que envidiar a un programa de posgrado de una universidad top. Tienen 27 horas. Súper, súper completísimo. Este, y ya bueno, luego creo que tienen ya el módulo de ya instrumentos financieros, ¿no? Ya en extenso con, ¿quién lo va a dictar? Armando, creo me parece. Ah, no, Amador. Ya, muy bien, muy bueno. Por ahí me voy a conectar por ahí a refrescar un poquito también los conceptos. Este, Vamos cerrando entonces esta regresamos, volvemos a nuestro. Ah, la clase del viernes lo pasó para el sábado, dice Janet Lucero. Por ahí nos da un poquito más de. Quiero ver si esto yo lo puedo subir un poquito más. Ya. Ahora sí, me confirman si se aprecia bien la presentación. Sí, sí, profesor. Ahora sí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito la evolución de esta norma. Ha tenido algunos hitos importantes. Básicamente en el 2001 se dio esta norma, su adopción obligatoria fue más o menos en el año 2001, con la NIC número 20, la NIC 27, que aquel entonces, vamos a hacer esto un poquito más grande, estamos aquí en el 2000, en el 2001, que en aquel entonces se llamaba estados financieros consolidados, sí, contabilización. Ya, disculpen la interrupción. Que en aquel entonces se llamaba estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarios. Entonces, todo lo que tenemos hoy en día en la NIF número 10, estados financieros consolidados, aquel entonces se encontraba dentro de la NIF número 27, ¿no? Entonces, bueno, desde allí se han empezado a revisar, desde esa fecha se empezó a revisar los estados financieros. Hubo una revisión en el año 2003 en donde básicamente aquí ya se quitaron las inversiones en subsidiarias, ¿no? Se quedó con estados financieros consolidados y separados. Entonces, todo lo que tenía que ver con subsidiarios pues, se retiró. También se incorporaron dos guías, dos interpretaciones, la SIC 12 y la SIC 33. Y
hemos convivido, se ha convivido con esa norma básicamente hasta el año 2011. En este año, fue en el año 2011 en donde entró en vigencia o salieron las nuevas normas, la NIF 10, ¿no? La NIF 10. Y básicamente aquí ya la NIF 27 se quedó solita. Se quedó básicamente con el título de estados financieros separados. ¿Por qué? Porque ya el resto ya pasó a las otras normas y básicamente la NIF 10 ya desarrolla en extenso la definición de control y todo lo relacionado a la consolidación de estados financieros. Aquí, bueno, básicamente se abordan los principios de control y todos los requerimientos relativos a la preparación, formulación de estados financieros consolidados. Y ya desde allí, la verdad, no hemos tenido mayores cambios importantes, se han habido algunas modificaciones, este, eh, digamos, para poder estar en línea todas estas normas de grupos económicos. Hubo modificaciones, la NIF 10, la NIF 12, la NIF 27, que básicamente se trató o trajo algunas facilidades para aquellas entidades que son vehículos de inversión, o que tienen básicamente solamente vehículos de inversión, o que son vehículos de inversión, entidades de inversión. Eh, Así que por ahí se les dio una excepción, unas facilidades. Y en el año 2014, básicamente se retornó el método de la participación. Este método se había eliminado. Deme un minuto, por favor. Disculpen, deme un minutito, nada más voy a cambiar de locación. Ya, muy bien. Discúlpenme por favor un poco las interrupciones. Ya tengo en este horario ya, me cambiaron de locación porque ya
Tengo a mi hijita que ya va a entrar a descansar a su cuarto y su cuarto está muy cerca al mío, así que ya a esa hora ya le leen sus cuentos y todo ello. Así que ya, ahora sí ya me pasé a la sala para más tranquilidad y no tener por ahí alguna interrupción más. Déjenme aquí abrir una diapositiva más. Y estábamos aquí en el Excel. Muy bien, entonces, un tema muy importante, relevante, como ya los había comentado, fue en este año, en el año 2014, en donde, bueno, ya se repuso el método de la participación, se restituyó este método, el método del valor patrimonial en los estados financieros separados, porque el IASB, fue en este año 2014 y tuvo vigencia a partir del 1 de enero del 2016, ya de forma anticipada, ya permitiendo que ya las entidades nuevamente utilicen el método de la participación en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, y es lo que tenemos hasta el día de hoy. Sí, porque en realidad lo había eliminado y era un dolor de cabeza, ¿no? Era un dolor de cabeza. Con esta modificación que hubo en el año 2012 se eliminó, pero en realidad el método de la participación es un método bastante práctico. Ya lo vamos a ver la próxima semana y en realidad lo eliminó y eso era un dolor de cabeza. Al final el IASB dio marcha atrás y volvió a reponer restituyó este método del valor de la participación y es el que nos acompaña hasta el día de hoy. Miren, ¿no? El año 2014 ya son casi 12 años, ¿no? Y la verdad no hay tampoco por ahí algún ánimo de cambiar esto nuevamente, ¿no? Sí, básicamente eso es eh, algunos comentarios nada más. Tengamos en cuenta que los estados financieros separados no es obligatorio. Lo veremos en un momento en el objetivo, pero aquí en el Perú, por normativa de la SB, de la SMV, tenemos que preparar. O sea, hay una directiva de la superintendencia que nos obliga a preparar este tipo de estados financieros separados. Entonces, normalmente siempre terminamos preparando esto por temas legales, tributarios, regulatorios, además del consolidado. Lo que sí es obligatorio es el consolidado. Eso sí es obligatorio. El separado, como veremos en breve, es una opción. Muy bien, entonces, eso es básicamente un poco la historia, la evolución de la norma. Como ven, es una norma que está desde el año 2000, una norma que ya nos acompaña 26 años, y la modificación más importante fue en el año 2014 y la que se dio en el año 2011. Eh, y la verdad no creo que haya algún cambio adicional. ¿Cómo es la estructura de la norma? ¿Ha habido cambios en la estructura de la norma anterior, en la norma que teníamos al 2010, antes de la modificatoria del 2011? Pues teníamos aquí un objetivo, un alcance, definiciones, presentación de estados financieros consolidados, que esto como ya nos iremos dando cuenta, esto ya pasó a estar en la NIF número 10. Había un acápite, un punto relacionado al alcance de los estados financieros consolidados, procedimientos de consolidación, pérdida de control. Todo esto también pasó a formar parte de la NIF número 10, ¿no? Contabilización de los estados financieros separados, de las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas. Esto es lo que se ha mantenido un poco, y la información a revelar, ¿no? En la actualidad, ¿cuál es la estructura que tenemos en la norma? Objetivo, alcance, definiciones, preparación de estados financieros separados, información a revelar. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado a las asociadas, subsidiarias, las vamos a encontrar en la NIC número 28, recordando un poco el gráfico que veíamos. Esa es básicamente la estructura de la norma. No es una norma muy extensa, muy compleja tampoco. Nuevamente, es una norma muy cortita, pero que sí deja espacio para conversar muchos temas.
Veamos algunas definiciones. Antes de entrar a las definiciones, quería ver aquí con ustedes la norma como tal. El objetivo y las definiciones, sí quería verlos con ustedes. El alcance, perdón, objetivo y alcance. Básicamente el objetivo de esta norma es ver los requerimientos de contabilización e información revelada para las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados. ¿Ok? Y esta norma deberá aplicarse a la contabilización de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en el caso de que una entidad opte. Esta es una palabrita muy importante. El caso de que una entidad opte, ¿está bien? Opte por presentar estados financieros separados. Entonces, ¿es una obligación preparar estados financieros separados? La respuesta es no, no es obligatorio. Pero aquí en el país, en el Perú, y así como en otros países, su preparación se torna obligatoria por temas regulatorios. Aquí en el Perú hay una circular, hay directivas de la Superintendencia de Mercado y Valores en donde nos exigen de manera obligatoria preparar o acompañar al estado financiero consolidado también de separado. ¿Ok? Entonces, pero para la norma, la preparación de estados financieros separados es una opción. Es una opción. Recuerden que para las normas de grupos económicos, para ellos lo más importante es el consolidado. Nuevamente, las normas de grupos económicos están pensadas en las grandes compañías. Ustedes ya se imaginarán en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué el IASB le da mucha importancia al consolidado? Básicamente porque está pensado en ellos, está pensado en las grandes corporaciones que hay a nivel mundial. Entonces, la norma de grupos económicos básicamente está pensada en ellos, en estas grandes compañías, ¿verdad? Y se hicieron con esa finalidad. Entonces, para ellos lo obligatorio, lo más relevante, lo más importante siempre va a ser el estado financiero consolidado. Aquí en el Perú, ya muchos grupos económicos le dan mucha importancia al consolidado. Digamos, a nivel de MIPES, compañías más pequeñas, le siguen dando relevancia al separado o al individual, ¿no? Bueno, aunque el individual ya lo sacamos porque no tiene ninguna inversión, ¿ok? Pero le dan bastante importancia más al separado. O inclusive cuando un banco analiza, inclusive los bancos miran el separado, no miran el consolidado, cuando en realidad deberían mirar el consolidado, porque al final del día lo que tú quieres saber, oye, yo cuánto gano como grupo, ¿no? Como grupo, porque si tengo este, si yo veo de repente el separado, pero tengo muchas transacciones con relacionadas, ¿verdad? No podría estar teniendo la mirada completa del bosque, ¿verdad? Porque yo en realidad en el consolidado todas esas transacciones intercompany se van a ver eliminadas. Entonces en realidad lo que yo tengo que ver es, oye, yo cuánto gano como grupo, como grupo. Entonces aquí la verdad ya muchas compañías le dan mucha importancia al consolidado. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, pero a nivel todavía de entidades financieras, todavía y negocios, digamos, empresas que ya facturan, digamos, por 100 millones hacia abajo, ¿verdad? Todavía siguen dándole más importancia al separado. Entonces, nuevamente, es una opción, la aplicación de la NIS número 27 es una opción, no es obligatorio, pero aquí en el Perú, para aquellas empresas que están reguladas, que son públicas, tienen que presentar también estados financieros separados. Esta norma no establece qué entidades elaborarán estados financieros separados, pero se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y por aquí hay algunas definiciones
Básicamente aquí la definición importante son estados financieros consolidados y los estados financieros separados. El estado financiero consolidado eh, son los estados financieros de un grupo en que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad única. Básicamente esa es la definición. Donde veo esta norma en extenso, básicamente en la NIF número 10. ¿Ok? En la NIF número 10. Que eso ya lo verán en extenso más adelante con Jaime. Eh, anécdota, anécdota. Yo lo menciono porque ya estos temas, normalmente yo también dicto estos módulos de NIF 10, NIF 3, pero bueno, en esta ocasión solamente tengo estos. Pero una anécdota, un pequeño que recientemente me ha pasado, ¿no? Tengo un colega, un amigo mío que estaba preparando, trabaja en un grupo económico y estaba preparando el consolidado. Y me llama y me dice, pero Fernando, me dice, ¿cómo hago para que en el consolidado, en el flujo de efectivo del consolidado, elimine este, elimino la participación no controlante? Yo le digo, pero oye, pero ¿cómo? O sea, no, pero esa partida no te debería aparecer en el flujo de efectivo, ¿no? ¿Qué pasó al final en el fondo? Lo que pasa es que eh, este amigo mío había hecho el consolidado y a partir del consolidado empezó a hacer el flujo de efectivo, lo cual es un poco incorrecto, porque en realidad para el consolidado lo que tú tienes que hacer es sumar todos los flujos de efectivo, sumar todos los flujos de efectivo. Esa es la manera correcta. ¿Por qué? Porque inclusive, mire, ¿y por qué lo digo? Porque está en la definición. Él me dice, pero eso no está como tal en la norma. Sí, bueno, explícitamente no lo vas a encontrar en la norma, pero está en la definición. La definición que te dice un estado financiero consolidado son estados financieros de un grupo en que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. O sea, tú sumas al final los flujos. No es que hago el consolidado y después hago el flujo. Okay, ese es un tip. Lo comento porque es un colega amigo mío que tiene sus años ya trabajando, profesional muy competente, pero es normal tener este tipo de dudas, consultas, ¿no? Y a veces cuando la duda es de uno, a veces también la duda puede ser de muchos. Entonces, les comento ahí para que si en algún caso ustedes trabajen con sus estados financieros consolidados, no hagan primero el consolidado y después el flujo, ¿no? O traten de construir el flujo a partir del consolidado. No, eso no se hace, no les va a cuadrar, no les va a salir. Créeme, ahí les va a aparecer ahí unas partidas que son propias del consolidado. En realidad, lo que hay que hacer es sumar todos los flujos. Y bueno, y los estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeto a requerimientos de esa norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados, bien al costo, de acuerdo a NIF 9 o bajo el método de la participación. Y básicamente esto es lo que desarrolla toda la norma y que lo vamos a ver de manera más didáctica. Ya no lo vamos a leer, lo vamos a ver de manera más didáctica. Pero básicamente esto es lo que desarrolla la norma y tiene muchas aristas para conversar. Bueno, por aquí hay algunas definiciones más que están en sus propias normas, en la NIF 10, asociadas, control, grupo, control conjunto, controladora. Este, por aquí también hace referencia a un tipo de estados financieros que se le conoce en realidad como estados financieros económicos y que en realidad aquí no es muy común, probablemente para ustedes no les sea muy conocido este nombre de estados financieros económicos, porque básicamente no es obligatorio. La norma te lo plantea, pero la verdad que como no es obligatorio, la verdad que en el Perú nadie lo hace. Solamente hacemos el separado porque nuevamente lo exige la normativa de regulador.
Y bueno, no hay otras definiciones más relevantes. Esto ya lo vamos a ver en breve, las excepciones y nada más. Bueno, y acá esto ya lo vamos a ver más en extenso en nuestro material. Entonces, los estados financieros separados, algunas definiciones relevantes, una entidad que esté exenta de acuerdo con el párrafo 4 de la NIF 10 de la consolidación o de acuerdo con el párrafo 17 de la NIF 28, de aplicar el método de la participación, puede presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. No puede, nuevamente también. Palabrita opcional. Y probablemente todos estos términos les sea, para algunos probablemente les genere un poquito de confusión y los entiendo porque en realidad deberían haber iniciado con NIF 10 nuevamente el módulo, pero bueno, yo no soy quien arma, así que nuevamente voy a graficarles para que ustedes vean de una manera más gráfica qué es una asociada, qué es un control conjunto, qué es una subsidiaria. Pero, déjenme por favor aquí abrir un material, creo que lo tengo aquí, creo que está aquí. Y que les va a servir, la verdad, para lo que van a tener en adelante, ¿ya? ¿Se aprecia bien la presentación? Por favor, me avisan. Sí, me Sí, confirma, por favor. profesor. Muy bien. Al inicio de la sesión habíamos visto, digamos, contextualizando un poco las inversiones, que va a depender mucho de qué tanto yo poder o control ejerza sobre cada una de ellas, pero lo habíamos visto de manera, digamos, relacionadas a cada norma. Si quisiéramos verlo aquí, visto ya un poco más, de una manera más gráfica, a través de un grupo, ¿verdad? Porque un estado financiero consolidado son esos estados financieros de un grupo, nuevamente en que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Entonces vamos a tener arriba la matriz, ¿está bien? Vamos a tener arriba la matriz y debajo, en este ejemplo, es una compañía que tiene diversas inversiones. Tiene una inversión en donde tiene un 30% que presumimos que es una asociada. Está bien, presumimos. Digo presumimos porque nuevamente el porcentaje solamente es un indicador. Vayan a decir en las siguientes sesiones, no, el profesor ha dicho que 30% es una asociada. No, yo puedo tener el 30% y puedo ejercer control. ¿Ok? Por eso es muy relevante la definición de control para las normas de grupos económicos y que está en la NIF número 10. Pero aquí, bueno, presumimos que solamente es una asociada. ¿Ok? Vamos a presumir que solamente es una asociada por el factor cuantitativo. Pero lo que prima más es el factor cualitativo. El factor cuantitativo ayuda, sí, pero lo que prima más es el factor cualitativo. Muy bien, y miren, esta matriz tiene todas las inversiones, ¿no? Tiene inversión en una asociada, tiene un 30%. Esta matriz tiene una inversión también en un negocio conjunto, NIF 11. Y tengo aquí, por ejemplo, dos inversiones en una empresa que es una subsidiaria, es decir, yo tengo el 80%, acá no cabe duda, ¿no? Tengo control, tengo el 80%, ¿no? No solamente tengo poder, también controlo. Aquí en la sociedad solamente tengo poder, pero no control. Ejerzo poder, pero no control. Entonces, tengo aquí en una compañía donde tiene una subsidiaria, tengo yo el 80%, y tengo aquí otra subsidiaria, la subsidiaria B, donde también tengo el 80%, pero al mismo tiempo, B tiene también otras inversiones, una inversión en C y una inversión en D. En ellas, respectivamente, tiene un 70% y un 90%. ¿Cuáles son las que consolidan?
¿Cuáles son las que consolidan? Me voy a meter un poquito en la clase de NIF 10, ¿ya? De su profesor. Me voy a meter un poquito, pero es necesario, ¿está bien? Porque si no, todos los términos que voy a hablar en esta sesión y probablemente algunas queden en el aire y no me gustaría que eso pase, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las que consolidan? Las que consolidan, básicamente aquí podríamos encontrar dos. Tenemos aquí este primer grupo. Y vamos a quitarle aquí el relleno de la forma, sin relleno. Miren, acá tenemos un primer grupo que consolida y tenemos por aquí hasta un segundo grupo más que también consolida, que es esta, con la matriz. Por aquí, no sé, ojalá lo pueda. No sé si, vamos a quitar esta forma. Sí, bueno. Ok, ya está. Mejor. Sin relleno. Contorno de la forma. Vamos a ponerle rojo para que se vea. Muy bien. ¿Queda claro? Tenemos acá dos compañías que en realidad, o bueno, digamos, dos empresas que tienen que consolidar. Tenemos aquí una primera, está aquí en este primer grupo, ¿verdad? Que es esta matriz, esta subsidiaria B, que al mismo tiempo es matriz de la subsidiaria C y de la subsidiaria D. Tiene que consolidar, porque son sus subsidiarios. Y al mismo tiempo también esta matriz B también tiene que aquí consolidar. ¿Cuáles tienen que presentar estados financieros separados? A ver, si yo me colocara aquí en la sociedad está solita, no tiene ningún tipo de inversión por debajo. No tiene ningún tipo de inversión por debajo. Tiene que consolidar, tendrá que aplicar NIC 27. ¿Ustedes qué opinan? A este tipo de empresas que no tienen ningún tipo de inversión, ¿cómo se les conoce? Como los famosos estados financieros individuales. Esos son los famosos estados financieros individuales. ¿Ok? Es decir, yo no tengo ningún tipo de inversión. ¿Qué sé yo? No sé, empresa San Roque. San Roque. No tiene ningún tipo de inversión. Solamente se dedica a la fabricación de los quincones, tiene su planta, tiene todo, pero no tiene ningún tipo de inversión. O sea, es solamente ella, es solita nada más. ¿No? ¿Puede tener una matriz por encima? Sí, puede tener una matriz por encima, como en este ejemplo, sí, sí puede, pero esta empresa solita, la asociada A, vamos a ponerle, la asociada A, vamos a ponerle aquí, solita como tal, como no tiene ninguna inversión, lo que te dice la norma, la NIC 27 te dice, este tipo de empresas, ¿cuáles son? Son los famosos estados financieros individuales. ¿Ok? Digamos, este negocio conjunto, imaginémonos que está a través de un vehículo separado. ¿Ok? A través de un vehículo separado, a través de una new company o de otra compañía. De igual manera. ¿Tiene que presentar estados financieros? No. Bien, estados financieros individuales. Muy bien, y entonces, ¿y la matriz y la subsidiaria B, tendrá que presentar estados financieros separados? ¿Qué dice? Nos vamos nuevamente, si gustan, vamos nuevamente a la norma. Me detengo mucho aquí para que me puedan entender lo que tengo por delante, ¿está bien? Porque si no, nuevamente los conceptos van a quedar en el aire y eso no me gustaría. Entonces sí me voy a tomar un buen tiempo. Muy bien, el objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de contabilización e inversión a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados.
Esté obligado por esta norma en esta elaborar estados financieros, se aplica en el caso acá, ¿no? Estados financieros consolidados, estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de la norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias. Entonces ya desde aquí yo ya estoy viendo dónde está, ¿no? O sea, es decir, ¿a quiénes aplica esta empresa? Aquellas entidades que tienen inversiones en dónde? En subsidiarias. Ahí está, inversiones en subsidiarias, inversiones en negocios conjuntos y asociadas. ¿Ok? Entonces, si regresamos nuevamente a nuestro gráfico, ¿ok? Nuevamente a nuestro gráfico, que nos decía la definición, aquellas entidades que tienen inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. La asociada por debajo de ella, ¿tiene alguien más? ¿Tiene una inversión por aquí, por debajo? La respuesta es no, ¿verdad? No, ¿tiene que presentar estados financieros separados? Consolida, mucho menos, ¿no? Mucho menos. Consolidan. No tiene ninguna inversión, ningún tipo de inversión. ¿Cómo se le conocen a este tipo de estados financieros? Estados financieros individuales. Entonces, cuando ustedes revisen estados financieros en la SMB o en la bolsa y ustedes vean que solamente dice el nombre de la compañía, ¿ok? Y no está acompañado ni del término consolidado ni del término separado, yo ya sé, ya solamente leyendo el título, yo ya sé que esta empresa no tiene ninguna inversión. Es un estado financiero individual. Lo preciso porque muchas veces aquí entre colegas terminamos confundiendo, pensamos que el individual es el separado. No, 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 son cosas totalmente distintas. El separado es para yo, digamos, en el estado financiero separado, yo veo las inversiones que pueden estar medidas, ¿no?, al costo, bajo NIF 9 o bajo el método de la participación. ¿Ok? Si yo no tengo ningún tipo de inversión, es un estado financiero individual. Entonces, sí, pero si subimos un poquito más, la matriz, esta matriz, como vemos aquí, sí tiene inversión en subsidiaria. Aquí en una subsidiaria tienen un negocio conjunto y también tiene en una asociada. Tiene influencia significativa. Entonces, esta matriz tiene que presentar estados financieros separados. ¿Qué estados financieros tiene que preparar? Tiene que preparar uno, estados financieros consolidados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene subsidiarias, tiene que consolidar, ¿no? Y además de ello, tiene que presentar estados financieros separados. Separados. Este segundo es una opción. Es una opción. Aquí en el Perú, por normativa del SMB, también es obligatorio. O sea, el consolidado tiene que ir acompañado del separado de manera obligatoria. Y por ahí hay un término más que también la norma hace referencia a los estados financieros económicos. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, ese es en el caso cuando yo no tengo aquí subsidiarias, solamente tengo negocio conjunto o asociadas, nada más. Pero la verdad, aquí en el Perú eso no es obligatorio, por tanto, probablemente muchos de nosotros nunca habíamos visto ese tipo de estado financiero, ni lo veremos también, porque nadie lo hace, en realidad. Porque lo único que sí es obligatorio es el separado. ¿Quién más prepara separados? Aquí, la subsidiaria A. Miren, esta subsidiaria A, ¿tendrá que preparar estados financieros separados? ¿Ustedes qué opinan? No, tampoco, ¿verdad? Porque debajo de ella no tenemos ninguna inversión. La matriz, la subsidiaria B, que al mismo tiempo es matriz, ¿tendrá que preparar estados financieros separados? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Tiene inversiones debajo? ¿Tiene inversiones?
Sí, ¿verdad? Tiene inversiones, miren, tiene acá al mismo tiempo, tiene subsidiarias, tiene la subsidiaria C, la subsidiaria D. Entonces, esta empresa tiene que preparar estados financieros consolidados y estados financieros separados. Ojo, paréntesis, aquí hay una excepción. Ya, aquí hay una excepción. Cuando son matrices intermedias, la norma te da una opción para que no hagas estados financieros consolidados. Pero ahí no me voy a meter en extenso porque eso ya lo van a ver más adelante en su módulo de NIF 10. Entonces, no me meto un poquito ahí en los módulos de sus otros profesores, pero se vayan a incomodar, vayan a pensar. Me estoy metiendo en sus temas. Pero es importante y relevante, por favor, para que ustedes me sigan en los conceptos. Entonces, hasta este punto está claro. Si necesitan que lo repita, yo lo repito. ¿Ah? No hay ningún problema. Yo lo repito. Todo claro hasta este punto. Muy bien. Entonces, ya nos vamos dando cuenta en dónde aparece el separado, en qué casos no aparece el separado. ¿Ok? Estamos, digamos, ante un estado financiero individual y en qué casos aparece el consolidado. Si yo tengo subsidiarias, estados financieros consolidados. ¿Quiénes consolidan? Todos estos. Ok. Es en el separado en donde yo veo las inversiones. En el consolidado yo no veo inversiones. ¿Por qué? Porque esas inversiones, estas subsidiarias, estas inversiones se eliminan. Estas inversiones en subsidiarias se eliminan y aparece la famosa participación no controlante, que anteriormente se llamaba interés minoritario. ¿Ok? Porque miren, yo aquí, por ejemplo, ¿no? Esta matriz tiene el 80% en A, en la subsidiaria A. No sé si, yo alguna vez quise cambiar a mi puntero para que se precie, porque yo estoy acá señalando, pero no pude. Bueno, si por ahí alguien me da el hack, lo podemos activar rápidamente aquí el puntero para que ustedes lo vean. Está bien, pero entre matriz asociada, negocio conjunto y subsidiaria. Básicamente, María, básicamente va a depender mucho de mi ánimo de inversión. ¿Ok? Va a depender mucho de mi ánimo de inversión. Lo comentamos temprano, pero si de repente hay algunos recién se conectan, lo voy a repetir rápidamente, ¿ya? Sí. Para mí es muy importante, por favor, esto para que me puedan entender también a mí. Ya seguro ahí también lo voy a volver a repetir, pero para que no caiga en saco roto toda mi sesión del día de hoy. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Nos dice María, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una asociada, un negocio conjunto y una subsidiaria? Va a depender mucho de cuál es mi ánimo, yo como compañía, cuál es mi ánimo hacia mi inversión. ¿Para qué estoy adquiriendo esa inversión? ¿La estoy adquiriendo solamente para tener dividendos? Ok, a mí no me interesa nada, solamente quiero mis dividendos. O de repente yo solamente tenga el 5%, el 10%, el 8% en una compañía y, ¿verdad? Yo no puedo ejercer ningún tipo de poder ni de influencia. Entonces, eso simplemente es un instrumento financiero. ¿Ok? Es un instrumento financiero, es un activo financiero que para la contraparte es un instrumento de patrimonio. ¿Ok? Y por ahí hay unas características que ya lo mencioné en la mañana, al inicio de la sesión, no lo